El conflicto armado interno surge en una época de auge de la Revolución Cubana, de la expansión de la Revolución Cubana, que fue una revolución con proyección internacional, o sea que quería hacer la revolución en toda América Latina y por supuesto uno de los principales lugares, o los lugares más, diría yo, fáciles o a la mano para comenzar, era Guatemala, donde había estado ya la experiencia del gobierno izquierdista de Arbenz. De tal manera que el conflicto armado es la conjunción de ese deseo castrista de expansión, el deseo de cambiar el régimen a fondo, que tiene parte de la juventud comunista, no todo el partido, y algunos otros jóvenes de izquierda, que se engancha, por decir así, que se suma a este golpe militar frustrado del 13 de noviembre de 1960. Entonces, esos tres factores confluyen, esta gente, los militares van a La Habana y adoctrinados convenientemente y ya con una visión revolucionaria, digamos, o algo parecido de izquierda, pues se lanzan a la lucha armada. No es inmediato que lo hacen, no es en el año 60, por eso a veces la cuenta está mal hecha. Ellos comienzan algunas acciones pequeñas en el año 62. Prácticamente en el 62 hay una o dos acciones que yo recuerdo. Las cuentas están mal hechas, me llama la atención ese comentario. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo nos explicamos? Bueno, porque hablar del año 60 y de que ahí comienza la guerrilla es falso, no hay ninguna guerrilla en los años 60. Hay un golpe militar fracasado, eso es todo. Y esa gente un año después, unos meses después, va a intentar meter a alguna gente en Guatemala, va a haber un atentado o dos, pero eso no es una guerrilla, no hay ninguna organización formal realizada. El conflicto armado dura 36 años, sí, de punta a punta, pero realmente se puede decir que combates empiezan en el 64, combates en serio, 65, por ahí, con su zapote, que es el 66. Luego hay un periodo de puro terrorismo urbano en los años 70 y, digamos, se mantiene la actividad, pero, bueno, hay un conflicto, es verdad, pero de muy bajo nivel hasta el año 75. En ese momento es cuando ya podemos hablar de un conflicto armado interno con todas las de ley, digamos. Claro que sí, porque ya se va a la guerrilla rural, se complementa con acciones urbanas y el conflicto prácticamente cesa en los años 90. Del año 90 al 96, la guerrilla se centra más en las conversaciones de paz. De tal manera que sí hay conflicto, no hay paz, pero realmente es de muy baja intensidad. La intensidad realmente del conflicto está entre el 77, por ahí, 78, sobre todo en el 79, cuando Nicaragua cae en poder de los sandinistas, y el 84-85, donde prácticamente la guerrilla es derrotada en el campo de batalla. Más allá de la Revolución Cubana, ¿podemos explicar el contexto de lo que ocurre en Guatemala en el marco de la Guerra Fría en su conjunto? Esta división entre la Unión Soviética, Estados Unidos y el dominio del mundo. Claro. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, aunque no coincida con la versión guerrillera, que dice que están todas las puertas cerradas, que no hay, es que la guerrilla se levanta y el golpe de Estado anterior se hace contra un gobierno legal, legítimo, el de Diego Fuentes, que incluso hace ciertas aperturas hacia la izquierda, o por lo menos hacia la centroizquierda, está ahí en el Parlamento. Y en el Congreso se juntan contra él, a él se lo acusa de corrupción, es un gobierno un tanto errático, pero eso no implica que sea una dictadura, para nada. Es un general retirado, hace 20 años que se ha retirado, 15 años que se ha retirado, o sea, no es un gobierno militar. Al final, después del 62, sí se convierte se crea un gabinete militar, no es un gobierno militar. Entonces, la guerrilla se levanta contra un gobierno legal. No hay esa justificación que había en Cuba en el 53 con el asalto al cartel de Moncada, no hay nada de eso. El conflicto de la Guerra Fría implica que
bueno, el comunismo se trata de expandir, los Estados Unidos con diversas estrategias lo tratan de contener o de negociar, más tarde vendrá la coexistencia pacífica, más o menos para esos años empieza. Es un conflicto mundial donde no es absolutamente necesario alinearse, hay países que no se alinean, y ahí surge en esos años el grupo no alineado, pero claro que en países pequeños como Guatemala, donde hay un tipo de enfrentamiento armado de guerrilla que puede llevar al comunismo, pues los Estados Unidos están muy atentos y apoyan. Eso es lo mismo que en casi toda América Latina. Ahora bien, ¿se puede hacer alguna relación entre lo que ocurrió en Guatemala en 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y lo que pasa después en la década de los 60 y en la década de los 70 también? Bueno, sí, estamos de acuerdo, es parte de todo ese alineamiento mundial. Arbenz es un hombre que hay mucha discusión acerca de si es comunista o no. Yo pienso que de facto es comunista, porque apoya la línea del Partido Comunista y se sostiene básicamente por el Partido Comunista, lo cual en el 54, terminando la guerra de Corea y empezando la de Vietnam, pues es grave para los Estados Unidos. Hay muchas historias de camino, muchas anécdotas, muchos mitos urbanos que dicen que fue la frutera, la United Fruit, la que empujó eso. Bueno, la frutera la expropiaron, se trataba de nada más que de 15 millones de dólares, pero el mismo Fortuny, secretario general del Partido Comunista, dice que aunque le hubieran pagado a la frutera todo y le hubieran dado la orden del Quetzal, hubieran apoyado igual a Castillo Armas, porque no podían aceptar los Estados Unidos que hubiera un país que fuera el comunismo en el istmo centroamericano. Y en esa época, en 1954, claro. Estamos hablando 5 años antes de la Revolución Cubana. Exacto, en la Revolución Cubana ellos sí, como quien dice, fracasan, pues. No se dan cuenta de que eso va a ir hacia el comunismo y apoyan a Fidel Castro. Pero en el 54 sí es otro tipo de proceso más fácil de percibirlo. Perciben los guatemaltecos, van a Estados Unidos en gran cantidad, varios grupos y personalidades, para pedir que se intervenga. O sea, no es que los Estados Unidos deciden así para proteger una empresa. No han intervenido en muchos otros países para expropiaciones mucho mayores. ¿Por qué habrían de hacerlo en este momento en un país pequeño por una empresa que no es pequeña, pero tampoco era la General Motors ni la AT&T? Entonces, realmente la idea es que ellos querían protegerse, proteger el Istmo, cayeron en la trampa que les tendió Fidel Castro, perdieron Cuba y de ahí en adelante la realidad cambió. La Guerra Fría se hizo mucho más complicada y negativa para los Estados Unidos. Esta es una serie de episodios, así que vamos a trazarnos 10 años. Ajá. ¿Cuáles fueron los efectos políticos globales, cuáles fueron los efectos políticos más importantes, locales, de la Revolución de 1944, de la de aquí, de la de Guatemala? Los efectos, bueno, el país cambió a partir del 44, se cerró el ciclo del liberalismo, de los gobiernos liberales que muchas veces, en casi todos los casos, se convertían o trataban de convertirse en dictaduras, pero se reenfocó un nuevo tipo de fuerzas políticas. Yo diría que el efecto fue avanzar hacia ese tipo de política social que ya estaba extendiéndose en Europa y en Estados Unidos, que llamamos un poco estado de bienestar. Lo que pasa es que aquí eso quizás no tenía mucho asidero ni muchas posibilidades, pero en todo caso una nueva sensibilidad hacia la clase obrera, como planteó Arévalo, y la consecuencia fue que la revolución, lo que fue el 44, se dividió en dos sectores. En un primer momento gana la izquierda, sobre todo después del asesinato de Arana, y luego después de Castillo Armas gana la derecha. El problema es que ninguna de esas fuerzas, o alguna de esas fuerzas, pero no en la medida suficiente, lucharon para un orden pacífico y legal. O sea, crearon una institucionalidad que no respetaron 100%, ni la respetó Arbenz, porque las elecciones del 50 son muy amañadas, ni la respetó Castillo Armas. ¿Se pierde de alguna manera la oportunidad de fundar un Estado en esos años? Claro, se refunda un Estado conflictivo, con
con su contradicción adentro. Ese es como yo lo veo. Es decir, la revolución, como casi todas las revoluciones, se divide entre radicales y moderados, pero no encuentra el país, no le echemos la culpa a nadie, no encuentra el país un marco legal común que todos respeten. O sea, que es la idea que yo te mato a ti, entonces una vez que me mataste yo te mato a ti, tú te tomas el poder y el otro también lo trata de tomar. Es decir, en ese sentido no se cambia. Eso cambia en Guatemala solo a partir del 83, 85. De ahí en adelante sí. Hablemos de las particularidades, porque sí que hablemos después del 83 y el 85, pero en este momento hablemos de las particularidades que tuvo el conflicto armado interno en Guatemala. ¿Qué lo hace distinto de otros conflictos similares en América Latina, por ejemplo? Bueno, mira, no es que sea particularmente distinto a otros, son todos distintos según la realidad nacional. Este se caracterizó por esa mezcla urbano-rural con predominio rural. Como en todos los conflictos armados internos, salvo el caso muy especial que es otra cosa, el de Nicaragua, en todos o en casi todos, la guerrilla no tuvo apoyo suficiente como para tomar el poder. Si tú quieres reducir todo a una causa final, es esa. Sí, está bien que el ejército actuó en una forma muy hábil, aprendió mucho, hizo actos muy rudos como para disuadirlo, pero eso pasó en otras partes. Sí es verdad que los guerrilleros se peleaban entre sí, sí es verdad que había problemas étnicos de comunicación, todo eso es cierto, pero el problema fundamental es que la población indígena no se levantó, porque la guerrilla no surgió, y esto utilizo un poco una metáfora que usan mucho los marxistas, no fue de abajo hacia arriba, fue de arriba hacia abajo. No fue que los indígenas se alzaron y que vino una dirección ladina a encabezarlos, como podría haber sido Camboya. No, aquí fue que una dirección ladina pensó que los indígenas estaban listos para la revolución y trató de llevarlos a la revolución. ¿Hubiese sido distinto si los indígenas se hubiesen levantado en su momento? Hubieran ganado absolutamente. ¿Por qué crees que hubieran ganado? Bueno, te lo podría decir en varias formas. Primero porque un pueblo que se levanta es raro que pierda. Un pueblo que se levanta hubiera construido un ejército amplio, hubiera, en fin, desarrollado una base de apoyo, siguiendo un poco a lo que dice Mao Zedong. Se hubiera podido mover como pez en el agua, hablando mam o cachiquel. Pero esta gente no hablaba mam ni cachiquel, esta gente venía de la San Carlos, venía de la clase media y bueno, y hay personalidades conocidas, qué sé yo, el mismo Stein, el mismo Gustavo Porras, son gente que estuvo en la guerra, bueno, los comandantes mismos, el hijo de Asturias, el hijo de un premio Nobel, esos no son indígenas analfabetos, esos son intelectuales en formación como los estudiantes o intelectuales con cierto desarrollo marxista, pero en todo caso son intelectuales que creen que pueden hacer la revolución basados en los indígenas. Y tienen cierto apoyo por ciertos momentos, en ciertos lugares, pero no hay un levantamiento. Ahí yo discrepo muy abiertamente con Gustavo Porras y su libro, pero yo pienso que lo que él afirma es muy local y muy coyuntural. Sí puede haber habido en Chimaltenango en el año 81, algo así parecido, un levantamiento en ciertos sectores, pero no. La población indígena integró con voluntad y con deseo las PAC. No hay manera de agarrar 900.000 hombres y ponerlos a cuidar el país si esos hombres están deseosos de hacer la revolución. ¿Para qué fue distinto? ¿Por qué sí integraron, como usted nos dice, de manera voluntaria en las PAC y no se sumaron a los esfuerzos de la guerrilla? ¿Pero dónde, te pregunto yo, la población se sumó a los efectos de la guerrilla? Por eso le pregunto, ¿por qué sí a las PAC y por qué no a la guerrilla en cuanto a la población indígena? Porque no era revolucionaria, porque estaban hablándole de una revolución que ellos no habían pensado. Porque para hacer una revolución, que es arriesgar tu vida, tú necesitas una motivación muy fuerte, y no la hubo acá. Quizá lo había en otras épocas, pero cuando se produjeron estos hechos, la población indígena no estaba formalmente discriminada como en Sudáfrica,
vivía en la pobreza como siempre había vivido y estaba saliendo mucha gente de la pobreza porque tenían valores tradicionales de familia y los veían afectados por esa guerrilla, vamos a decir, atea y colectivista. Y eso es lo último, lo más importante, porque este indígena valoraba, todavía lo valora, pero en esa época valoraba como nada en el mundo la propiedad de la tierra. Cuando los guerrilleros empezaban a hablar de comunidad, socialismo, comunismo, se les paraban los pelos a muchos de ellos. Vamos ahora a un salto en la historia. Ajá. ¿Qué significó el inicio del proceso de Esquipulas después de todo lo que hemos conversado sobre las particularidades del conflicto armado interno en Guatemala? Bueno, mira, de Esquipula yo no te puedo hablar exactamente porque no veo una conexión. Sí, lo que veo es que Esquipula se empieza en el año 85. En el año 85 tenemos una guerrilla en El Salvador que todavía es bastante poderosa y que puede tomar el poder todavía. Una guerrilla en Guatemala a la cual se la ha quebrado, aunque todavía puede hacer mucho, pero ya con las PAC no funciona como alternativa de poder. Tenemos en Nicaragua un gobierno procomunista, procubano, pero con los contras, desarrollando una guerra de mediana intensidad. Países asustados que quedan entre medio como Honduras y Costa Rica. Y Esquipula significa un poco la idea de que, bueno, vamos a componer esto para que no haya un baño de sangre en todo el istmo. Eso le interesa a todo el mundo, a los europeos, sobre todo a los Estados Unidos y a los pueblos que viven ahí. Entonces, Esquipula es ese primer paso a ver cómo armamos todo esto. ¿Le interesaba a Estados Unidos en plena época de Reagan, y cuando lo que parecía pretenderse era que la solución no fuera política, sino fuera por las armas? No, yo no creo que Reagan estuviera por una solución por las armas, de ninguna manera. Si tú estabas en armas, Reagan te apoyaba. Pero no estaba impulsando a nadie a hacer el camino de las armas. La prueba está que ese año o al año siguiente le dice a Gorbachev, señor Gorbachev, derribe ese muro. No le dice, vamos a venir aquí a derribarle el muro. No estaba en función de la guerra. Lo que pasa es que había guerra por todos lados. Así como acá te describo esa situación centroamericana, teníamos a la FARC en Colombia, teníamos Sendero Luminoso en el Perú, todavía quedaban algunos grupitos en otros países. Tenemos la guerra entre Eritrea y Etiopía, tenemos la guerra de Angola que no ha parado, o sea, Afganistán por supuesto, tenemos conflictos y complicaciones en el mundo árabe, la guerra entre Irak e Irán en ese momento. O sea, decir que Reagan es guerrerista es acusarlo de un contexto que él no creó. Él no invadió ni Afganistán, lo único que hizo él fue darle dinero a los contras y armas, pero realmente apoyaba a su bando, digamos. Porque también se daba apoyo militar al conflicto en Guatemala y al conflicto en El Salvador. El apoyo militar aquí venía de Nicaragua, básicamente. Nicaragua era la que, es decir, era un... Sí, pero no recibía prácticamente nada, muy poco recibía, porque ya lo había cortado Carter. Carter había cortado el apoyo, de tal manera que aquí no se recibía ni un tornillo para repuesto. Aquí lo mandaba Israel, lo mandaba a veces, yo no sé si algún otro país, pero Israel seguro por terceras vías. Entonces, con Reagan se aflojan un poco las restricciones, pero no hay ni marines, ni tropas, ni aviones, ni nada. Eso lo hace el ejército de Guatemala. Perdón, que es diferente a lo que sucede en El Salvador, donde sí intervienen los norteamericanos y son parte del frente de lucha. ¿Y por qué cómo nos explicamos esa diferencia? En El Salvador sí, en Guatemala no. Habría que ver la política del Departamento de Estado y del Pentágono. Pero la explicación básica es que los gobiernos de El Salvador eran dóciles y habían sido puestos en alguna medida por los Estados Unidos y no así los de aquí. Ni Romeo Lucas ni Ríos Montt fueron
puestos por los norteamericanos, como sí pusieron a Napoleón Duarte en El Salvador. Y Napoleón Duarte les abrió las puertas, el demócrata cristiano. ¿Qué momento destaca por sobre otros del proceso de negociación de la paz en Guatemala? Bueno, yo no conozco el proceso como para darte una respuesta correcta a eso. No, pasa otra pregunta o hagámosla de otra manera. ¿Cuáles fueron los principales factores que favorecieron el proceso de negociación en Guatemala? Ya hablando desde una perspectiva histórica. Mira, los factores fueron contextual, la desaparición del comunismo como ideología expansiva, la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín. Ese es el punto esencial. Segundo punto, la caída de algún modo del régimen sandinista en Nicaragua. Solo Cuba quedó ahí, Cuba entendió que había que negociar. Del lado de aquí, del lado, digamos, del gobierno de Guatemala, hubo varios problemas y esto favoreció mucho a la guerrilla. La guerrilla tuvo una conducción única desde los 80 hasta el 96 y aquí cambiaron como 4 gobiernos, sí. Algunos le daban importancia y otros no, unos eran débiles, otros fuertes. Entonces a unos les interesaba, a otros no. La guerrilla fue construyendo los acuerdos en todo ese periodo, de tal manera que cuando llega Álvaro Arzú en enero del 96, se encuentra con la mesa casi servida, solo falta el plato principal. ¿Y qué piensa Arzú? Arzú piensa que sea poca, sea mucha la guerrilla, esté liquidada o no, el mundo no sabe eso. Sí, las lecciones para quién, digo yo, en qué sentido se pueden generalizar estas cosas. En realidad, vamos a decir, una de las lecciones es que hay que tener mucho cuidado cuando se negocia, porque la guerrilla, en el caso de aquí, en 2 o 3 casos más, no en todos, tiene una ventaja moral, que es que en el momento que se sienta a negociar, todo el mundo quiere la paz. Eso es lo que estoy viendo en Colombia. Aparentemente lo que se firmó es algo que tiene muchos defectos en Colombia ahora, pero la gente creo que va a votar afirmativamente. ¿Por qué? Porque entre paz y guerra, pues un ser humano normal desea siempre paz, que no es lo que deseó la guerrilla en su momento, pero en fin. Pero entre paz y guerra es eso. O sea, hay esa ventaja. La ventaja que tuvo la guerrilla guatemalteca fue que tuvo una exitosa campaña de propaganda, muchas ONG, la comunidad internacional estaba prácticamente a favor de la guerrilla, veía al régimen guatemalteco como un régimen, digamos, dictatorial, represivo, etc. Ahora, ¿de quién estamos hablando en la comunidad internacional específicamente? ¿De alguien en las particular? Naciones Unidas, algunas iglesias, muchas ONG, la Fundación Carter, en fin. La gente que se mueve a ese nivel, generalmente gente de izquierda. ¿Y esto de alguna manera quedó, esta visión de alguna manera quedó plasmada en Sí. los acuerdos de paz? Claro, fíjate que creo yo, si no me equivoco, el primer acuerdo es sobre la democratización del país. El país ya llevaba 10 años de democratización. ¿Qué necesidad hay de firmar un acuerdo sobre democratización en un país democrático, con un gobierno democrático que recibió el mando de otro gobierno y lo entregó a otro gobierno elegido por el pueblo? Es decir, ahí tú ves que todavía en los acuerdos queda plasmada esa idea de que la guerrilla está luchando contra la terrible dictadura de Lucas García o de Ríos Montt, cosa que ya es anacrónica en ese momento. Entonces ahí se muestra un poco eso que digo yo, y se muestra que en una especie de visión sociológica de lo que es, digamos, la etnicidad en Guatemala, que es una visión que como sociólogo yo la llamaría de izquierda. Hay varias visiones sobre eso, pero es la visión segregacionista de algún modo que hay en Estados Unidos. Cada grupo es un grupo de interés al cual hay que respetar, en vez de la visión de que vamos a homogeneizar todo el país y hay solo ciudadanos con características distintas. Es un viejo conflicto que viene desde la época de los Borbones, pero
aquí prevaleció la visión izquierdista conservadora, por decir. Ahora bien, ¿podemos hablar de la comunidad internacional como un bloque o hubo incluso voces disidentes dentro de la comunidad internacional que apoyó estos esfuerzos de paz? Quiero hablar del gobierno de Estados Unidos, ¿o también estaba sumado a esta tendencia a favorecer No más los sé, intereses no de la sé, comunidad? mira, en el gobierno de Estados Unidos, no creo que haya intervenido mucho el gobierno de Estados Unidos, ni ningún gobierno en particular, salvo el de Noruega, que se dio, digamos, su territorio para hacer conversaciones, etcétera. Pero generalmente el gobierno de Estados Unidos no se involucró mucho acá, como sí lo hizo en El Salvador. Y si tú ves los acuerdos de paz de aquí con El Salvador, los acuerdos de paz tienen un carácter diferente a los de aquí. Porque aquí es más la visión Naciones Unidas que la visión Estados Unidos. Y si comparamos unos con otros, ¿con cuál se quedaría usted? Mira, yo soy de opinión, y eso voy a estar en contra de todo el mundo, pero yo soy de opinión de que un acuerdo de paz es un acuerdo de paz. No es un proyecto de país, no es una nueva constitución, no es un programa de gobierno. Pensar lo contrario es imponer a la ciudadanía un hecho fáctico ya que la deja en el aire. Aquí la ciudadanía tuvo la opción de rechazar los acuerdos de paz en un referéndum en el año 99. Pero en general es injusto eso. Yo no puedo negociar un gobierno de los tantos gobiernos democráticos que tenemos con una guerrilla que no representa más que a sí misma, negociar cuál tiene que ser la tasa de crecimiento de la economía o cuál debe ser el método de enseñanza de la alfabetización. A mí me parece abusivo, tiránico, contraproducente, absurdo, que tenían que hacer los 4 comandantes guerrilleros, de los cuales realmente había 3, porque el otro era una figura de, digamos, de cartón, con el gobierno de Arzú, que estaba representado por guerrilleros además, que tienen que decirnos a nosotros cómo debe ser la educación. Entonces, cuanto más amplio el acuerdo, más invade terrenos que no le corresponden. Un acuerdo de paz es como los acuerdos de paz que se hacían desde la época de los romanos. Tú entregas las armas y yo te garantizo la vida. Tú haces esto y yo te doy lo otro. Nada más. El de Salvador no lo he leído completo, pero van más en esa dirección. En cambio, el guatemalteco o el colombiano van a esa idea de construyamos un nuevo mundo de acuerdo a nuestros deseos. Yo se lo dije a un negociador, Mario Permuth. Le digo, mire, yo estoy escuchando todo lo que usted me dice y ustedes no cayeron en la tentación de crear un nuevo país. Y el hombre se ríe y me dice, yo creo que sí. Claro, tú estás en la mesa de negociaciones y tú dices, bueno, vamos a hablar de la propiedad de la tierra. Y yo digo, mira, habría que hacer esto. Y tú dices lo otro y el otro. Y armamos un documento bellísimo. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Se podría poner un párrafo, facilitar en lo posible el acceso a la tierra para que esto no genere conflicto. 2 líneas, pero no un acuerdo entero. Con la democratización que te decía, pero ya estaba democratizado. Con el racismo, que yo estoy diciendo que la gente debe dejar de ser racista. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Que vamos a comprar un chip para ponérselo en el cerebro? Si la gente es racista. Y si no lo es, que me voy a meter yo en ese tema, es un tema sociológico, cultural. Entonces los acuerdos de paz se metieron con todo y por eso lo rechazaron y por eso no se han ejecutado, porque se ejecutó lo que había que ejecutar, que era que dejaran las armas, que fueran un partido político, que fuera al Congreso. Eso sí es real. Y la siguiente pregunta está vinculada con lo que usted me acaba de decir, pero de todas maneras quiero reforzarlo. Tomando en cuenta lo que me está diciendo, ¿cuál es el principal logro alcanzado con la firma? La paz, la paz. La paz. La paz. El adiós a las armas. El adiós a las armas. Y fíjate, yo cuando empecé la investigación tuve la tendencia a despreciar un poco ese punto. Pero viajé a Quiché, el primer viaje al interior que hice, y la gente me hablaba muy bien acerca de la paz. Yo dije, ¿qué sucede acá? A mí no me parece que los acuerdos sean gran cosa. La gente no tenía la menor idea de lo que se había firmado en esas no sé cuántas cientos de páginas que hay. Pero había paz. Y para el que vivía en Zacapulas, en Nevaj, en Santa Cruz, eso era importante. Paz, formalmente hay paz. Ahora, ¿cómo la entendían? No guerra, paz es no guerra, no me vengan ahora con filosofías extrañas. Paz no es el reino de la perfección, paz es que no hay guerra.
podemos gritarnos, podemos empujarnos, pero no nos matamos. Esa es la paz. Y eso es lo que recibieron ellos, y eso no se puede despreciar. Yo, cuando ya hice la redacción, ya tenía esto en cuenta. No, la paz fue importantísima allá, no en Ciudad de Guatemala. ¿A quién le importaba eso? ¿Dónde estaríamos si los acuerdos de paz no se hubiesen firmado? Mira, no tengo idea de dónde estaríamos. No tengo idea, la guerrilla se hubiera envejecido prácticamente, porque no tenía nuevos reclutas. No sé dónde estaríamos peleando contra todos esos jóvenes de 60 años, pero prácticamente el temor que tenía la gente que firmó los acuerdos de paz, que yo no lo entiendo lo que pasó ahora en Colombia con eso, pero en fin, el temor es que tú puedes firmar un acuerdo de paz reducido, bueno en los términos que yo digo, pero va a haber un sector de la fuerza guerrillera que va a rechazarlo, va a decir no. Nos estamos vendiendo a la burguesía, el capitalismo no sé qué, los gringos y toda la cosa. Y entonces no va a entrar en el acuerdo de paz. Y va a quedar un conjunto o un grupo o varios difíciles de combatir. Yo no le daría, es decir, yo entiendo que todos los gobiernos tuvieron mucho miedo de eso, incluso aquí Juan Manuel Santos también, todos tienen miedo de que pase eso, de que te quede un sector. Sin embargo, eso pasó en Perú. No hubo acuerdo de paz, apresaron a Abimael Guzmán, lo tienen preso todavía, y sí, la organización se desarmó, pero quedaron pequeños grupos vinculados al narco. Y ahí están y los combaten, son muy pequeños grupos, cada vez menores. Usted nos dice que un acuerdo de paz es un acuerdo de paz y que debería haberse limitado a eso. Absolutamente. Pero ¿no era ese el momento histórico necesario para replantearnos como país y entender las causas que nos llevaron a la guerra? Tú eres demócrata. Si tú eres demócrata, ¿qué derecho tienen esas 8 personas a ellos replantearnos el país? Yo puedo formar otro partido político y hago otro replanteo del país. Es decir, el problema es ni siquiera jurídico, es político. ¿Qué derecho tenían los guerrilleros, que eran poquísimos, pocos miles? Más el gobierno de Arzú, que era el gobierno de Arzú y que después perdió en las elecciones su partido, que tenían derecho ellos a replantearnos, ellos el país. Que dejen que Carlos Sabino se lo replantee también, ¿por qué no? Y vamos a un referéndum. Es decir, el mismo derecho que tienen ellos, arrogarles derecho a una comisión de paz de replantear un país, es negar la democracia, absolutamente, es negar la existencia de partidos políticos, de grupos, de ONG, de todo. Es decir, yo tengo más derecho que los demás. No, yo replanteo un país desde un partido político, desde un foro, de una ONG, pero no es un acuerdo de paz. Estoy saltándome por encima de mis funciones. Eso es lo que yo planteo. Por supuesto, eso no me han hecho caso, porque yo no lo dije aquí, yo no estaba. Y no han hecho caso en Colombia. Sí lo dije, y por supuesto un columnista extranjero, ¿quién lo va a escuchar? Pero ese es el problema básico. No hay derecho a que el presidente Santos y la FARC firmen un acuerdo ahí, que compromete a los 40 millones de colombianos. Por favor. Ahora van a decir sí o no a todo ese paquete que tiene 297 páginas. Por favor, ¿quién va a leer eso? Es decir, eso es un abuso. ¿Cuál es el momento y cuál es la vía para replantear a un país con las características de Guatemala? Porque no podemos negar que es un país con unas desigualdades enormes. Primero de todo, a ti te molesta la desigualdad. Hay que ver a quién le molesta y a quién no. Si vamos a ser demócratas, el lugar y el momento de plantearlo es un partido político, una ONG, un movimiento cívico. Esos son los elementos. Si tú quieres, incluso una guerrilla, pues. Pero no una comisión de paz. ¿Quién va a replantear la Guatemala que queremos? Fíjate, yo por otro trabajo que estoy haciendo, estaba estudiando el rechazo que hubo a los acuerdos de paz. En el referéndum de 1999. Exacto. Hay 4 acuerdos que se votaron. Se reforma el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y, ¿cómo se llama?, conformación de un nuevo país o fisonomía del nuevo país. Estos 3 fueron rechazados por el 50 y tanto % de los votos, los de la reforma de los 3 poderes. Pero el de lo que es Guatemala fue rechazado por el 91.2%.
Esa no era la Guatemala que querían los guatemaltecos, quizá la que querían los negociadores de la ONU, quizá los jefes guerrilleros, quizá el general Balconi o el Cholón Porras, tal vez. Esa era la que ellos pensaban, pero no la que pensaron los guatemaltecos. Y ese es el abuso político fundamental de los acuerdos de paz. Ahora, ¿usted no ve algún tipo de similitud entre lo que se estaba demandando en la plaza y lo que se quedó inconcluso en este referendo de 1999? Porque básicamente lo que se está pidiendo es una reforma estructural del Estado, y eso se contemplaba en ese referendo. Mira, hay varias respuestas que te puedes dar a eso. La primera es que una cosa es decir que hay que cambiar y otra cosa es decir qué cambio hay que hacer. Ese es el primer punto. ¿Era correcta o no era correcta? Yo ahí no te puedo decir. Pero la gente pensó que no era esa la reforma correcta. De los que estaban en la plaza, el año pasado sí, todos querían la reforma del Estado. O todos querían la reforma del sistema. Entonces yo me pregunto qué es el sistema. Y entonces ahí tú vas a encontrar de vuelta, como en la Revolución del 44, todo el abanico de posiciones. Hay quien piensa que hay que ir a un régimen socialista, y hay quien piensa que hay que desmantelar el Estado, y hay quien piensa que hay que controlar a los políticos, y hay quien piensa que hay que hacer una dictadura y suprimirlo. Hay de todo contra el sistema actual. Es muy fácil unirse contra algo. Es muy difícil, una vez que ganaste, ponernos de acuerdo. Entonces, podría ser, podría no ser. Yo no sé, pero en todo caso, ¿por qué arrogarse la potestad de definir por los demás? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, hubiera sido que cualquiera de los presidentes democráticos dijera: yo pienso que hay que reformar Guatemala. Ajá. Entonces, aquí propongo estas enmiendas a la Constitución. Votemos. Va al Congreso y dice: sí, voten. Vamos a votar. A ver quién quiera. Pero cuando tú tienes un 91% de gente que te rechaza un modelo, obviamente ese no es el modelo. Ese no es el modelo que quiere la gente. El modelo que quiere la gente es ni siquiera el 9%, porque la mayoría ni votó ni se ocupó. Es una fantasía de algunos intelectuales lo del proyecto del país, lo del modelo de país. Ningún país funciona así. Pero bueno, son cosas que tienen los intelectuales, a veces los politólogos, los políticos, los... La siguiente pregunta que tengo planteada no lo voy a hacer, porque era cuáles son los principales aspectos que deberían haber abordado los acuerdos de paz, pero que dejaron fuera. Me queda clarísimo de que no había ninguno. Todo es al revés. Lo dije, firmar la paz y se firmar acabó. la paz. Y eso sí, una buena paz, porque... Ahora, ¿qué le faltó? ¿Se firmó una buena paz? Yo creo que sí, en la parte de la paz, en la parte del conflicto, fue bastante bueno. En la parte de la cese sí, armado, fíjate, dejar las armas. Dejar las armas, las dejaron. Hubo algunos guerrilleros o militares que, vamos a decir, que se tercerizaron, por decir así, crearon grupos delincuenciales. Eso pasa en todas partes, está conocido. Pero en realidad no hubo un solo asesinato político después de los acuerdos de paz. Eso es algo muy bueno. Entraron al Congreso, que no lo votó mucha gente, bueno, eso es lo que yo pensaba, ellos creyeron otra cosa, en fin, se aliaron con una persona y sacaron tantos por ciento. Esa es la vida normal, democrática. Pero no hubo nada de eso, no apareció un nuevo grupo guerrillero. O sea, en ese sentido los acuerdos fueron magníficos, como los del Salvador también fueron magníficos. No hubo un rebrote de nada de eso. Que en El Salvador quedaron unidos, bueno, la izquierda quedó unida y ha llegado al poder, porque pelearon unidos, tenían más respaldo popular, eso les permitió posicionarse como el farabundo Martí de Liberación Nacional. Acá tenían menos respaldo popular, lo que llamamos la URNG nunca existió como cosa viva realmente, sino lo que existía eran acuerdos por encima para negociar, pero hasta el día del secuestro de la señora de Novela prácticamente estaban peleando entre ellos y el EGP no quería firmar y bueno, cosas así. O sea, no hubo una organización única, se siguieron peleando después como políticos, todo eso se dividió 20 veces, claro, y no llegaron al poder. Este país es mucho más anticomunista que El Salvador, en todo caso. Eso también hizo que ellos no... ¿Usted visualiza a Guatemala más anticomunista que El Salvador? Sí, totalmente. Acá el comunismo nunca pegó de ninguna forma. Y en El Salvador sí llegó a tener fuerza hasta en el año 30. Este es un país muy conservador, muy tradicional. No diría derecha, pero sí conservador y tradicional. ¿Por qué no de derecha?
Bueno, porque la derecha es un término medio impreciso, pero si quiere lo ponemos de derecha también. Si es más de derecha que de izquierda. En todo caso, sí. Lo que pasa es que hay cierta izquierda blanda, medio populista y sí, medio socialdemócrata, que sí puede entrar, que sí puede, que tiene apoyo. Pero este es un país muy conservador. Yo lo atribuyo, y esto, perdónenme, no es hacer sociología, sino hacer opinión, un poco a ese fuerte contingente indígena, que es muy conservador, que lleva el conservadurismo, pero también en la ciudad capital hay sectores muy conservadores. Es un país que no es proclive al cambio, no se entusiasma tanto con los cambios. Tienen miedo muchos del cambio. Esa es una apreciación que te digo, no es científica, esta es una percepción de extranjero más bien, una percepción medio comparativa. El otro país conservador es Chile. Aunque uno en la historia vea cosas distintas, pero son países muy conservadores. ¿Y cómo explicarnos que en Chile, que haya sido un país tan conservador como usted nos lo describe, haya tenido el experimento de Salvador Allende? Bueno, por eso te digo, no te explica todo, pero la mentalidad del chileno es muy conservadora. La mentalidad chilena no es así como la de otros países, que es un poco más abierta a la modificación y el cambio. En general, lo que yo te decía en la primera parte, la izquierda revolucionaria vivió una fantasía durante 30 años, creyendo que las condiciones para la revolución estaban dadas. Así lo decíamos, porque yo estaba en esa izquierda donde tenía 20 años. No estaban dadas nada las condiciones para la revolución. Que haya hambre, pobreza, desigualdad no quiere decir que la gente va a agarrar un fusil. Porque es otro problema el del fusil, es que arriesgas tu vida, es un problema moral, ético, es un problema de relación de fuerzas, es un problema de organización, de liderazgo, hay muchas otras cosas. Entonces, y como todo eso parte de una fábula de lo que fue la Revolución Cubana, la Revolución Cubana no fue lo que decía el Che Guevara, no, fue un levantamiento antidictatorial, nada más. No era un departamento de izquierda, la izquierda lo capturó, pero los que se levantaron contra Cuba eran una guerrilla que no eran marxistas. Y Fidel Castro se desgañitó diciendo no soy marxista. Después lo dijo que sí era, que lo había sido. Bueno, perdón por el engaño, pero... Quisiera hablar un poco, concentrar nuestras últimas preguntas en el contexto de la posguerra. Estamos hablando de un conflicto armado, deja las armas, pero este país sigue siendo tremendamente violento. ¿Hay alguna relación entre la violencia de la guerra y la violencia de la posguerra? No, para mí son dos violencias diferentes. Mira, puede haber habido una violencia que yo creo que ya terminó, no estoy seguro, que es como lo que te digo, la violencia del ejército que se acaba de licenciar. Acá salieron mucha gente del ejército, salió fuera del ejército, algunos se metieron en cárteles de la droga, salió mucha gente de la guerrilla y después se iba saltando por su cuenta. Pero yo creo que eso terminó ya hace unos 10 años por lo menos. A mí me parece que la violencia que hay actualmente es una falta de Estado, una falta de realmente, vamos a decir, voluntad de poner orden. Una mala interpretación de los derechos humanos, en el sentido de que se privilegian unos derechos sobre otros. Por ejemplo, ¿Cree usted que se están privilegiando? Por ejemplo, el derecho a manifestarse privilegia sobre el derecho a la locomoción, para dar un caso así concretito. Entonces me parece que, bueno, con eso no es que la delincuencia venga de ahí, pero es un poco para ejemplificarte que no todo se lo toma igual. Se ha creado un sistema judicial que le llamamos garantista, con una estructura de país, de poder judicial, etcétera, que no está muy adaptada a eso. Entonces la gente entra y sale de prisión. Los afectados de pronto hacen un linchamiento porque se sienten frustrados. Yo creo que hay varios factores de eso, pero yo diría que más o menos desde la etapa actual, desde Vinicio Cerezo, se ha privilegiado al Estado como repartidor de beneficios y resolvedor de problemas sociales por encima del Estado como institución
que maneja y que impone la ley y el orden. Hay un sesgo hacia ese lado, un sesgo que se ve muy bien en los presupuestos, y es un sesgo del país, no es culpa de un gobierno, ¿verdad? Si a la gente le dicen, reduzcamos el presupuesto de educación y aumentemos el de la policía, si yo digo eso en un discurso, perdí todos los votos que tenía. Pero eso es lo que está llevando a la delincuencia. Mucho gasto social y muy poco gasto en ley y en orden, poca atención a la preparación de la fuerza, desmantelamiento brusco de cosas como la policía militar ambulante. Yo no digo que esas eran instituciones para toda la vida, pero se hicieron de una manera muy rápida, lo mismo que los comisionados militares que había. Todo eso se hizo de un día para otro prácticamente. Se hizo muy rápido y dejó desmantelada una estructura de seguridad. Se creó una policía a la cual se le dieron pocos recursos con poca formación. Bueno, y la delincuencia se aprovechó. El problema es que ahora es bastante tarde, ahora no se gana nada reduciendo un presupuesto y aumentando el otro. No sé cuál es la solución, no es mi campo. Pero sí ahora el problema es mucho más serio que lo que era hace 20 años. Y ya para cerrar, ¿qué opina en el contexto de la posguerra? Que son las últimas preguntas de la justicia transicional. Mira, yo pienso que la justicia transicional, así como todas esas figuras de derecho que se han planteado ahora, son politización del derecho. Simplemente cuando tú pones la paz a un conflicto armado, tienes que perdonar toda clase de abusos de un lado y del otro. ¿Incluso violaciones a derechos humanos? Por supuesto que violaciones a derechos humanos. ¿Qué más violación a los derechos humanos hay que una guerra? ¿Crímenes de lesa humanidad? Absolutamente. ¿Y quién define lo que es lesa humanidad? ¿Población civil indefensa? Siempre está indefensa y siempre pierden todas las guerras. Pregunta a los habitantes de Bremen o de Hiroshima. ¿A quién vamos a condenar por eso? A Winston Churchill, a Franklin Roosevelt. Es decir, es absurdo todo eso. Una guerra es una guerra y en la guerra tú no puedes ir reduciendo tu capacidad y tus alternativas de lucha. No lo hacía la guerrilla, no lo hacía el ejército. Tontos serían si lo hicieran. Es decir, nada de eso tiene sentido. Andar condenando ahora a Benedicto Lucas porque murieron una gente no se sabe dónde y él se supone que era responsable. Bueno, entonces condenen también a los guerrilleros y a los autores intelectuales que le llenaron la cabeza a los guerrilleros. No pararíamos nunca. ¿Y qué se hace entonces para reconciliar a una sociedad que queda fragmentada? Lo primero que se hace es no seguir con estos juicios que son payasadas, estos juicios circenses. Eso es lo primero que se hace, es dejar que las cosas se vayan cicatrizando solas y olvidándolas de a poco. Pero se pueden cicatrizar solas sin justicia. ¿Qué es justicia? Ver al responsable de una masacre detrás de... ¿Y si la hizo la guerrilla entonces? ¿Y si la hizo un soldado? Pero entonces ¿cuándo vamos a terminar? Eran miles los que estaban involucrados. ¿Vamos a perseguir a todos esos miles? ¿O a unos sí y a otros no? ¿O a los de la guerrilla sí, al ejército no? ¿O viceversa? ¿O solo a los jefes o solo a los subordinados? Por favor, un poco de sentido común. No se puede terminar de hacer justicia. Hay miles de cosas que quedan sin justicia. Dejémosla. Y el que siga con odio y deseo de venganza, bueno, verá qué hace. Pero no es justicia a tratar de construir una venganza sobre el que me agredió, sea del lado que sea. No es justicia. Eso es un falso uso de la palabra justicia. Es una máscara. Digo que es justicia para vengarme. No tiene sentido. No tiene que haber ninguna justicia tradicional. Yo en eso estoy en contra del no colombiano. No, déjenlo a la FARC. Mataron gente, hicieron barbaridades, sí, hicieron barbaridades. Yo no puedo firmar un acuerdo, como dijo Timoshenko o alguno de esos, para terminar de firmar y pasar de ahí a la cárcel. Tiene razón. Pero démosle la razón a los militares también. Yo no puedo firmar un acuerdo para que al año siguiente me metan preso por delito de lesa humanidad. O todos hijos o todos centenados. Eso es lo que yo pienso.